Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que nos acompañes. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del significado de las siglas LGBTIQ. En Batallas por la Equidad conoceremos cómo los colectivos LGBTIQ de Ecuador aún se siguen enfrentando a muchísimas discriminaciones. Y en Cultura con Género le echaremos un vistazo a la historia de Pedro Lemebel, el artista chileno que constituye una gran referencia para los colectivos LGBTIQ. El gobierno de España aprobó un proyecto de ley que permitiría a las personas trans cambiar su género en el documento de identidad. Para ello, deben ser mayores de 16 años. En el caso de los menores de edad, estos tendrían que tener la aprobación de sus representantes legales. Creo que estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel, con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la autodeterminación del género para las personas trans en el país europeo. Pero no es tan sencillo el camino que falta por recorrer para la aprobación definitiva. Ahora deberá ser discutido en el Parlamento, donde el partido de derecha extrema Vox, abiertamente antiderechos LGBTIQ, tiene una importante cuota de votación. Hay un cuestionamiento profundo de los derechos de las personas LGTBI, un cuestionamiento profundo de los derechos de las personas trans y el cuestionamiento de que haya zonas en Europa que se declaran no seguras para las personas LGTBI, donde las personas LGTBI no son bienvenidas y pueden tener miedo por su integridad física. La propuesta provocó tensiones entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sus socios de coalición del partido Podemos. Según el grupo LGBTI ILGA, al menos 25 Estados miembros de la ONU permiten el reconocimiento legal de género sin requisitos prohibitivos, pero solo alrededor de 15 países permiten que las personas transgénero cambien su estado sobre la base de una simple declaración. Y España no es uno de ellos. En algunos países, el proceso puede llevar años y puede incluir requisitos como diagnóstico psiquiátrico, tratamiento hormonal, cirugía de cambio de sexo o incluso esterilización. En Roma, ciudad conocida por albergar la sede principal de la Iglesia Católica en el mundo, el colectivo LGBTIQ+, salió a las calles a celebrar el Día del Orgullo, en el que también se conmemora a todas las víctimas de la homofobia, impulsada justamente por buena parte del fundamentalismo religioso. Io credo che in realtà se Gesù fosse vivo oggi sarebbe qui con noi in questa piazza. È il Gesù che accoglieva le prostitute, che diceva chi è senza peccato scagli la prima pietra, non il Gesù del giudizio, della paura e della discriminazione. Noi vogliamo vivere in una società, in un paese laico che affronti tutte le questioni per il bene, per proteggere le sue cittadine e i suoi cittadini, in cui sia il Parlamento eletto dal popolo a fare le leggi, non il Vaticano a interferire. El mensaje del colectivo italiano estuvo direccionado a críticas fuertes contra el Vaticano, donde la marcha tuvo más restricciones y bloqueos que otros años. Perché adesso ci stanno bloccando molto di più e il Vaticano col concordato per il DDL Zan ci stanno praticamente bloccando in tutti i modi possibili. Abbiamo bisogno di questo qui, tutto qua per farci sentire y para far valer la nuestra felicidad y libertad. El tratamiento discriminatorio por parte de la Iglesia Católica contra las personas LGBTIQ+, ha sido fuertemente criticado por una parte de la sociedad actual, pero buena parte de ella se suma a las ideas conservadoras de las autoridades católicas. Por ello, en Italia, más que celebrar, las personas LGBTIQ exigen el cese de la hipocresía fundamentalista y políticas públicas que garanticen sus derechos. Miembros de la comunidad LGBTI marcharon por las calles de San Salvador por el Día del Orgullo 2021. La movilización se realizó a pesar de las medidas sanitarias implementadas para evitar el contagio de COVID-19. Esta colectiva sale todos los años a recordar la lucha por la igualdad de sus derechos históricamente vulnerados. Estamos celebrando por lo menos este día, que los hemos juntado personas de distintos lugares, ¿verdad?, para festejar un día único en la historia en El Salvador.
ya que personas, ¿verdad?, somos discriminadas, hay muchas muertes, ¿verdad?, por parte de la comunidad, no hay derechos y eso es lo que vamos exigiendo y por eso estamos haciendo esta marcha. Es una violación hacia los derechos humanos y para todas las personas presentes acá, creo que de verdad después de tantos años de estar luchando, simplemente lo hayan desechado, es una gran violación a los derechos humanos y no tienen conciencia ni mucho menos respeto a esa comunidad. La movilización se realiza en un contexto de retrocesos en sus derechos políticos y sociales. Por ello, más que celebración, es un símbolo de resistencia, pues el nuevo Congreso archivó 2 iniciativas que buscaban la inclusión y el reconocimiento de esta población. Esta fecha es una celebración, pero en un país como el nuestro también, como dice la pregunta, es una manifestación, es una protesta. En un país donde hay mucha violencia contra la comunidad LGBT, donde hay mucha desigualdad y donde hay un enorme vacío de legislación que proteja los derechos humanos de esta población. La marcha recorrió las principales calles de la ciudad y terminó con una concentración en la plaza cívica en el corazón de San Salvador. Alrededor, la policía estuvo vigilante. En Argentina, la comunidad LGBTIQ+, también conmemoró el Día Internacional del Orgullo Gay. En este país, el colectivo sí tuvo razones para celebrar. Uno de esos logros es la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti, Trans y Transgénero Loana Berkins Diana Zacayán, recientemente aprobada en el Congreso Nacional. Las protagonistas de este logro ocuparon el 28 de junio las calles de Buenos Aires. Muchísimos años, una lucha que tiene que ver con nuestras 2 compañeras travestis, referentes, feministas, abolicionistas y comunistas. Podemos decir que nuestra comunidad, que nuestro movimiento político travesti trans conquista ese derecho. La ley hace justicia a esta organización política que lucha por el derecho a la soberanía de sus cuerpos y establece el mismo derecho laboral para las personas trans. No solamente de puestos laborales en el Estado, como ya lo habíamos conquistado a través de la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, sino que incorpora al sector privado a través de incentivos para la contratación de personas de la comunidad travesti trans y tiene en cuenta la no terminalidad escolar. En casi toda Latinoamérica, las personas travestis y trans no hemos terminado nuestros estudios, ya sean primarios o secundarios. Aunque este instrumento jurídico también reconoce la trayectoria de vida del colectivo y las vulneraciones por las que atraviesan, ellas afirman que quedan deudas pendientes. Los travesticidios siguen siendo noticia en las primeras planas de los diarios argentinos. Por eso, además de la celebración, es mucho lo que hay todavía por demandar. Luego de conocer estos datos de la homofobia en el mundo, te propongo hacer una pausa. A la vuelta estaremos hablando acerca del significado de las siglas LGBTIQ. Hoy en nuestro segmento del lenguaje te propongo definir la categoría LGBTIQ+. Las siglas LGBTIQ+ son utilizadas para definir el movimiento social político que impulsa acciones por la reivindicación de los derechos de la comunidad sexo-género diversa. Al inicio del auge del movimiento en los años 70, el término estaba reducido a las letras LGBT. Con la llegada de conceptos como intersexual y queer y el signo de más en los 90, las siglas se complementan al incluir a aquellas personas cuya identidad de género no encaja en el parámetro binario femenino-masculino. Nuestro programa de hoy coincide con el cierre del mes del orgullo LGBTQ. Por eso queremos dedicarle el tema en perspectiva, a conocer la historia de estas siglas y quiénes se definen dentro de ellas. Un humano basado en pensamientos propios, sarcásticos y con un toque de encanto. Algo tosco, liberal y testarudo. Mis características básicas. Atención, no incluyo los malos hábitos. Solo los tontos no saben apreciar una buena estimulación sensorial.
Mi alma está débil y flaca, pero mi comportamiento es normal. Por casualidad, soy algo noble y sin alardeos al expresarme, soy. Soy el preconcepto de investigaciones fallidas entre las masas sociales por caprichos ajenos. El molde cultural en el que se forma el mundo convencional no es mi versión. L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans o travesti, I de intersexual, Q de queer, H de hetero aliados y aliadas. Universo en transgresión, mucho más que siglas, identidades en resistencia. La identidad para mí es una construcción basándonos a ciertas características, rasgos, identidades, valga la redundancia, que nos diferencia entre unos o unas a otros y a otras. Tiene que ver con formas de pensar, eso tiene que ver con cómo lo vives, lo que quieres expresar y lo que los demás, lo que tú quieres que los demás vean. Los disturbios de Stonewall, Nueva York, en 1969, dan pie a la expansión del movimiento por la liberación homosexual, por lo que se hizo necesario una nomenclatura que aglutinara la diversidad de expresiones de género y orientaciones sexuales. Las siglas LGB reunía a lesbianas, bisexuales y gays. Con el tiempo se suman las categorías trans e I de intersexualidad. Las siglas LGBTQI+, ¿verdad? O sea, que incluye toda la gama de la diversidad. Sí me identifican. ¿Por qué? Porque yo soy diverso. O sea, porque no soy un género. Porque soy diverso, porque tenemos que construirnos desde la diferencia. Sin embargo, no toda la comunidad sexogénero disidente se identifica con las siglas LGBTIQ. No, yo no me identifico porque eso sería capsular las identidades. Son tantas formas en donde el ser quiere involucrarse, que prácticamente puede ser hasta todo un alfabeto. Puede ser todo un abecedario con nomenclaturas 1, G1 positivo, G1 negativo. La sexualidad humana es cambiante, una espiral que transita a través del tiempo. En ella es infinita la posibilidad de vivencias y manifestaciones. El pensamiento religioso ortodoxo, con apoyo de los estados, han dado carácter obligatorio a una sola forma de ser, vivir y amar, la heterosexualidad. Pero ¿somos todas las personas heterosexuales de nacimiento? Se nace trans y también se hace porque al ser una mujer trans te implica también tener unas características ante el mundo, no estereotipadas. Una persona transgénero, para hacerlo más fácil, es una persona que no va acorde, ¿verdad? Su género no va acorde con el género impuesto al nacer. Explico. En mi caso, yo soy una mujer transgénera femenina, pero cuando nací, me impusieron el género masculino. Nació el varón, desconociendo de que más adelante ese macho varón o esa mujer femenina puede construir una identidad opuesta o muy distinta a la identidad impuesta al nacer. Con la sigla T también se categoriza a travestis, personas que disfrutan por espacio de tiempos vestir y actuar como el sexo opuesto. La homosexualidad es de las más visibles de las identidades. El varón homosexual goza de reconocimiento público a partir del auge del movimiento por la liberación en 1970. Notables figuras resaltan, entre ellos el norteamericano Harvey Milk o el latinoamericano León Zuleta, quien unió la lucha comunista a la homosexual. Mientras el lesbianismo ha quedado oculto entre el mar de identidades, la sujeta lesbiana, siendo una mujer que comparte afecto y sexualidad con mujeres, es directamente afectada por el patriarcado. La visión falocéntrica invisibiliza y desestima sus relaciones. Ser lesbiana es todo un debate porque en realidad para mí ser lesbiana es como ser una fugitiva del patriarcado, ser una fugitiva de la heteronorma. Es además todo un reto de aprender a construir relaciones desde el amor, desde la emocionalidad profunda con otras mujeres, ¿no? Que ya es todo un tema porque siempre a las mujeres nos enseñan a competir unas con otras. Somos las que nos escapamos de la heteronorma porque
Justamente otro reto es no caer en la reproducción de la heteronormatividad dentro de nuestras relaciones sociales entre mujeres, ¿no? Muchas veces los compañeros homosexuales son los que se llevan el primer puesto o se llevan el mayor reconocimiento en los medios, en la historia, bueno, porque obviamente vivimos en una sociedad que está diseñada para eso. Esta invisibilidad la comparten las lesbianas con la identidad intersexual, personas que nacen con características genitales gonodales y cromosómicas de ambos sexos, antes conocidas como hermafroditas, término en desuso por su naturaleza despectiva. Y entre toda la diversidad LGBTIQ, una siempre anónima es la bisexualidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de la bisexualidad nos estamos refiriendo a aquella atracción física, sexual, afectiva que tiene un individuo por uno o más géneros. Estamos claros de que somos sujetos políticos, empezando por ahí. Estamos claros de que quizás somos el grupo más diverso dentro de la comunidad sexo-género diverso. Un mar de identidades y manifestaciones que viven, existen y coexisten en un mundo de muchas formas, donde lo único cierto es la belleza inigualable de seres que, siendo diversos e irrepetibles, comparten un espacio del infinito, en donde un amplio sector, mal llamado minoría, debe luchar incansable para que quienes asumen la norma y mayoría supuesta dejen de secuestrar para sí los universales derechos. Las siglas LGBTQ hablan de identidades. Por eso, cada 28 de junio las calles se repletan de personas que exigen que no se sigan vulnerando sus derechos. Te propongo hacer una segunda pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad conversamos sobre los colectivos LGBTIQ de Ecuador, que a pesar de las fechas conmemorativas positivas del mes de junio, se tienen que seguir enfrentando a la discriminación. Bueno, y justamente fue así que una mañana amanecimos en nuestro emprendimiento en la puerta del local rayada una frase "fuera mecos". Mecos es la palabra que se usa localmente para referirse de forma despectiva a los gays y transexuales en Ecuador. Y con esa calificación y más insultos discriminatorios, amanecieron las puertas del emprendimiento de comida rápida de La Coca y La Mota, luego de la clausura de su local en Quito. Ellas han denunciado la clausura como un acto de discriminación por ser transexuales. Estamos a un mes de la clausura de nuestro establecimiento, no tenemos respuesta de las entidades, nos han levantado las medidas cautelares a pesar que nos han dicho que es atónito y es inconsistente que una sanción se genere doblemente, y a nosotras 2 entidades públicas fueron las que vinieron y sancionaron. Entonces estamos a un mes justo celebrando el orgullo del capitalismo rosa y nosotras no tenemos nada que celebrar. En pleno mes de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, La Coca y La Mota denuncian que aún la comunidad enfrenta discriminación. Por su parte, el gobierno, liderado por la Secretaría de Derechos Humanos, ha inaugurado una subsecretaría de las diversidades con el fin de trabajar por la comunidad. Y trabajaremos en una sociedad sin violencia ni discriminación. Capacitaciones dentro de las instituciones públicas para eliminar la discriminación en 3 aspectos fundamentales: en el ámbito laboral, educativo y en el eje de justicia. Protocolos para la igualdad y no discriminación en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Entre las principales estrategias que se impulsarán desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Subsecretaría de Diversidades es la implementación de mesas interinstitucionales de trabajo permanentes para la clausura de las clínicas de terapia para intentar modificar la orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, parte de la colectividad LGTBIQ+, cuestionó el anuncio. Estamos en el peor momento de la historia porque definitivamente el día de hoy, 28 de junio, no solamente que se llena todas las páginas y redes sociales de banderas de colores, sino que además se inaugura la Subsecretaría de las Diversidades sin ni siquiera contar con nuestra presencia.
sin que ninguna travesti, transexual, transgénero sea invitada a la sala, sin que nosotras ni siquiera sepamos de este lanzamiento. ¿Cómo es posible que hablemos de diversidades cuando ni siquiera somos incluidas, ni siquiera somos tomadas en cuenta? Por su parte, Pachacuir, como la llaman a su espacio cultural combativo, la coca y la mota, anunciaron que ante la ausencia de políticas públicas que realmente velen por los derechos de la comunidad, se están preparando para la primera reunión de planificación del proyecto de ley de cupo laboral trans en el Ecuador. Denise Herrera, Telesur, Quito, Ecuador. Hoy en Cultura con Género hacemos homenaje mediante un documental a una persona que constituye un fuerte referente para los colectivos LGBTQ de Chile y Latinoamérica. Se trata del escritor y artista visual Pedro Lemebel. Lemebel es un documental chileno del 2019 dirigido por Joana Reposi, que da cuenta del trabajo del escritor y artista plástico revolucionario Pedro Lemebel, haciendo énfasis en su faceta como artista de performance. Yo admiro la obra de Pedro y creo que es uno de los mejores artistas que hemos tenido en Chile. Y también sí creo que Pedro se debería haber ganado muchas cosas en vida que no lo hizo. El Premio Nacional, sí se ganó el Donoso, pero de alguna manera el Pedro, por ser pobre y maricón, como él decía, era alguien que no le gustaba a las élites. Era un tipo que estaba todo el rato cuestionando el poder y en ese sentido incomodaba mucho. El documental tardó 8 años en filmarse y 4 años más en la etapa de montaje y postproducción. Durante todo este tiempo, la directora forjó un fuerte vínculo con Lemebel y con esta pieza a la que el artista dedicó sus últimos esfuerzos hasta 2015, año de su fallecimiento. Pedro, cuando le diagnostican cáncer, él estuvo más vivo que nunca. Le temía la muerte, se negaba a la muerte y estuvo muy productivo. De hecho, ese último año hizo 2 performances. Escribió más que nunca, estaba consciente, quería que esta película se hiciera, quería perpetuar, y estaba súper consciente de eso, y fue súper generoso porque también me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si me queda mucho más tiempo, o sea, haz la película que queráis, vamos, te firmo todos tus derechos en vida para que tú puedas hacer tu película. Lemebel es un documental que busca inmortalizar el pensamiento y la obra de este artista, fundamental de la cultura chilena y latinoamericana, cuya obra profundamente irreverente estuvo dedicada a la reivindicación de las minorías sociales. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como en nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género.